ustedes y agradezco la invitación nuevamente a la Comisión de Púlpito, el invitarme para compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. También saludo afectuosamente al consistorio y al pastor, el presbítero Marcelino Coyoc Estrada, y juntamente con ellos, hermanos, a toda la Iglesia Puerta de Fe. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y en este día Dios ha puesto en mi corazón el anhelo de compartir con ustedes esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que nos confronta, esta palabra que nos muestra nuestros errores con el único propósito de mejorar en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestros hermanos. Muchos creyentes se enojan o salen enojados del culto porque argumentan diciendo, es que eso que el pastor predicó fue una pedrada directa para mí, o se ofenden porque se sienten exhibidos o señalados por algún pecado, por alguna falta en su vida espiritual, en su vida como cristianos. Pero hermanos, Dios nos libre en esta mañana y siempre al escuchar la palabra de Dios, al confrontarnos, al señalarnos nuestros errores. Esa es la función principal de la palabra de Dios. En muchas partes de la Escritura, la Biblia es presentada como esa espada de doble filo, más cortante que ella, la cual puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, precisamente para discernir, para mostrarnos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más profundos, que muchas veces son pensamientos, sentimientos, actitudes que están en contra o distorsionadamente estamos viviendo el evangelio y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. El tema de hoy, como ya mencionó nuestro hermano Mauricio, es la fe viene por el oír. Bueno, usted se dará cuenta que no me rompí mucho la cabeza para encontrar ese título, ¿verdad? La fe viene por el oír. Bueno, es una expresión aparentemente muy simple, muy sencilla, pero he rogado y ruego a Dios que en esta mañana su Espíritu Santo nos guíe para poder profundizar, para poder entender las implicaciones tan profundas, tan necesarias que guarda esta expresión, la fe viene por el oír. Algo sorprendente, algo maravilloso que encontramos en la obra de redención de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es que después de que Él hizo todo lo que era imposible para nosotros como hombres delante de Dios, es decir, que a través de su encarnación, a través de su vida y ministerio, a través de su crucifixión, a través de su muerte, su resurrección y su ascensión, Cristo logró en favor de sus escogidos, en favor de la iglesia, lo que era imposible para el hombre. Ningún hombre, ningún ser humano era capaz, ha sido capaz, ni será capaz de igualar la obra de redención de Cristo en favor de su pueblo. Después de haber hecho lo imposible para los hombres, después de haber hecho lo extraordinario a través de su ministerio de redención, algo sorprendente es que Cristo encargó a sus discípulos, a sus seguidores, que esas buenas nuevas del evangelio sean comunicadas, sean transmitidas
a través de la predicación del Evangelio. Y lo extraordinario y sorprendente de esto que he mencionado es que tuvo a bien encomendarlo en vasos de barro tan frágiles como somos nosotros los seres humanos. Hombres comunes y corrientes como usted, como yo, y como todos los siervos de Dios a lo largo de la historia humana. Hombres con sentimientos, hombres con pasiones, hombres con debilidades, con enfermedades, en medio de las pruebas, de las luchas. A nosotros Dios nos ha encomendado la predicación de la palabra, precisamente porque la fe viene por oír la palabra de Dios en labios de esos hombres, mujeres, jóvenes, niños que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Amados hermanos, el pastor Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, escribe un párrafo muy interesante que me voy a permitir darle lectura, y dice así: en algún momento de nuestras vidas, Dios nos hace ese llamado eficaz y pasamos a ser parte de su familia. Lamentablemente, muchos discípulos se olvidan de que una vez salvos, tenemos el llamado particular a contribuir con la salvación de otros, llevando el mensaje de buenas nuevas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Después de esta introducción, amados hermanos, vamos a entrar a analizar el pasaje que hemos leído de Romanos capítulo 10, pero nos vamos a centrar en particular del versículo 13 al versículo 21, y para su análisis vamos a dividirlo en dos partes únicamente, en dos encabezados. El primero será del versículo 13 al 15, versículo 15, y del versículo 16 al 21. La primera sección que vamos a analizar de este pasaje del 13 al 15, vamos a ponerla bajo el título o el encabezado: que Dios quiso que a través de la predicación del Evangelio traer la salvación a los hombres. El primer punto que vamos a analizar entonces es la importancia de la predicación que nos ha sido encargado para de esta manera compartir o hacer saber a los pecadores que a través de la predicación es la forma en que Dios salva a los pecadores. Dice el verso 13 al 15: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quizá alguien se ha imaginado o se ha preguntado o ha deseado a lo mejor en su corazón que esta tarea de la predicación de la palabra Dios la hubiera hecho de otra forma, de otra manera. Creemos en un Dios todopoderoso, un Dios que para él no hay nada imposible. Quizá alguien se pregunte: ¿y por qué, si Dios con todo ese poder, por qué no escribe en el cielo, en los cielos, el Evangelio, las buenas nuevas, para que así todo el mundo pueda leer en los cielos el mensaje de salvación?
¿Por qué Dios no hace llover de los cielos Biblias a lo largo de todo el mundo para que aún las regiones más recónditas puedan recibir ese bendito libro que contiene la palabra de Dios? ¿O por qué Dios no envía ángeles para que prediquen el evangelio y las buenas nuevas de salvación? Quizá en nuestra mente hay muchas interrogantes, pero lo sorprendente de la obra redentora de Jesucristo, como mencionamos hace un momento, es que a Dios le plació y Él quiso encomendar sobre nuestros débiles hombros, en nuestras débiles manos, en nuestra capacidad limitada, la predicación del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo, para que a través de ese medio los pecadores puedan llegar a ser salvos. Así que, hermanos, bajo esta perspectiva, no tenemos otra opción más que responder positivamente a este encargo, a esta encomienda, o responder negativamente a esta comisión que Dios nos ha dado. Quizá es un tema que usted ha oído con mucha frecuencia, no sé cuántos mensajes usted ha escuchado acerca de nuestro llamamiento, acerca de nuestra responsabilidad de compartir el evangelio con otras personas. Pero vemos en la vida real, en la vida práctica de la iglesia, que gran parte de los miembros del cuerpo de Cristo no están cumpliendo con esta encomienda. Lo vemos como una carga demasiado pesada sobre nuestros hombros. Nuestros labios se han cerrado. No hemos estado compartiendo el evangelio, las buenas nuevas de salvación con aquellos amigos, con aquellos vecinos, con aquellas personas que nos rodean. Así que, en primer término, quiero profundizar un poco en el sentimiento que había en el apóstol Pablo respecto a esta comisión que él recibió de su Señor, de Cristo Jesús. Y en este mismo capítulo 10 de Romanos, pero en el versículo 1, podemos mirar algo del sentimiento que había en el apóstol Pablo respecto a la comisión de predicar el evangelio de Jesucristo, de anunciar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pablo en este capítulo se refiere al pueblo judío. En el verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo no está hablando de labios hacia afuera. Pablo nos muestra lo que había en su interior y dice que en él había un anhelo profundo en su corazón y su oración en favor del pueblo israelita era para salvación. Él deseaba que el pueblo judío, su raza, los de su raza, pudieran conocer a ese Cristo que él había conocido camino a Damasco, ese Cristo que transformó su vida radicalmente al grado de que fue cambiado en todos los aspectos de su vida y pasar de ser un perseguidor, alguien que odiaba a los cristianos y al Cristo mismo, a ser uno de los más fieles predicadores, plantadores de iglesia y defensores de la fe cristiana. Así que Pablo, el apóstol, expresa en el verso 1 ese sentimiento que él tenía delante de Dios por la nación israelita. Mi corazón y mi oración a Dios por el pueblo de Israel es para salvación. El mismo apóstol nos muestra una parte más de ese sentir que había en él en Romanos capítulo 1, versículos del 13 al 15.
Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo se sentía deudor a griegos y no griegos, es decir, él se sentía deudor para con todos sus amigos, para con todos sus conocidos, con el pueblo de Dios, con los gentiles, de predicarles el evangelio de salvación. Porque Pablo estaba convencido que este evangelio, esta palabra de Dios, era dinamita pura. Es decir, que la palabra de Dios tenía y tiene y tendrá un poder ilimitado para transformar las vidas. Y Pablo no está hablando de una anécdota que escuchó, Pablo no está hablando acerca de una alegoría, de un cuento, de un mito. Pablo está hablando de su propia experiencia. Pablo había sido transformado radicalmente en todas las áreas de su vida. Pablo había experimentado ese poder, esa dinamita pura del evangelio que puede transformar las vidas aún de los peores delincuentes, aún de las peores personas, hablando moralmente, hablando espiritualmente de esas personas muertas. El evangelio tiene el poder para dar vida, para transformar. Y Pablo, habiendo experimentado el poder de la palabra de Dios, se sentía deudor a todos. Él quería compartir el evangelio de Jesucristo, deseando que quienes escucharan este mensaje pudieran ser alcanzados y transformados, perdonados, redimidos y salvos por el poder del evangelio. Citando estos ejemplos, hermanos, en la vida del apóstol Pablo, nos lleva a pensar, y somos confrontados hoy por la palabra de Dios respecto a nuestra actitud hacia esta encomienda que Dios nos ha dejado. La pregunta que cabe en este momento es, ¿cuál es mi sentir hacia mi prójimo? La encomienda de Cristo para sus discípulos es clara. Mateo capítulo 28, en sus últimos versículos, Jesús comisiona a sus discípulos y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Cuál está siendo mi respuesta a esta encomienda, a esta comisión? ¿Será que hay el mismo sentir que hubo en Pablo, como hemos analizado? ¿Será que en verdad nos preocupa la situación moral, espiritual de nuestros amigos, de nuestros vecinos o aún de nuestros mismos familiares que aún están lejos de Dios? ¿O somos totalmente insensibles a su situación espiritual? Dios quiera y que no sea así, amados hermanos. Yo creo que una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana de manera personal y responderla nosotros mismos delante de Dios es cuántos frutos han habido en nuestras vidas
a lo largo de nuestra vida cristiana. A lo mejor usted tenga 1 año de ser creyente, 10 años, 20 años, o a lo mejor usted ha estado toda su vida en la iglesia, como es el caso de muchos de nosotros que nacimos en cuna cristiana. La pregunta que hemos hecho es, ¿cuántos frutos el Señor ha cosechado de nuestra vida como creyentes, como discípulos de Jesús? ¿O acaso nuestra vida está siendo como esa higuera estéril a la cual Cristo se acercó y rebuscó entre ese follaje hermoso, entre esas hojas preciosas, pero no encontró ningún fruto en esa higuera y por lo tanto la maldijo? ¿Cómo estará nuestra vida delante de Dios? Bueno, hemos analizado brevemente cómo algunos responden al Evangelio, a la encomienda de predicar el Evangelio de Jesucristo de manera positiva, como hemos visto en la vida del apóstol Pablo, quien tomó con toda seriedad y responsabilidad el compartir, el predicar y anunciar como un heraldo responsable delante de Dios y de la iglesia, el comunicar el evangelio de salvación a los hombres. Me temo, hermanos, que muchos de los creyentes hoy en día no están teniendo esta misma actitud que el apóstol Pablo tuvo, sino están teniendo la actitud que tomó el profeta del Antiguo Testamento, Jonás. Esa actitud que cuando él fue comisionado para ir a predicar el mensaje de salvación a los ninivitas, lejos de querer ir pronto a anunciar el mensaje de salvación, lo que hizo fue huir, lo que hizo fue tratar de no hacer caso, tratar de zafarse de esa responsabilidad y huir lejos de Nínive, lejos de esa nación pagana, idólatra, enemiga de Israel, con la intención de que Dios los castigara, que Dios emitiera ese juicio y fuesen destruidos. A veces somos más duros que Dios mismo respecto al pecador. Dios está dispuesto a perdonar, Dios está dispuesto a ofrecer, a compartir las buenas nuevas, pero muchas veces nosotros, como discípulos de Jesús, no estamos cumpliendo con nuestra obligación y con esta encomienda que tenemos como discípulos del Señor. Así que, para cerrar este primer pensamiento, dijimos que a Dios le plació que a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, los hombres llegaran a la salvación. Pero algunos, muy pocos yo creo, han tomado este desafío, esta encomienda, esta comisión con seriedad y lo están llevando a cabo. Pero gran parte de la iglesia, hemos dicho, está fallando. Gran parte de la iglesia no le está dando la responsabilidad, la importancia de compartir ese glorioso evangelio que puede traer salvación, que puede transformar vidas, y ha cerrado sus labios para no compartir de manera egoísta este evangelio de salvación. Amados hermanos, la historia humana, en particular la historia de la nación del Imperio griego, nos dice que en el año 490 antes de Cristo, el Imperio griego derrotó a los persas en una famosa batalla llamada llevada a cabo en Maratón.
En esa confrontación del imperio griego con el persa, los griegos derrotaron a los persas e inmediatamente de obtener la victoria, el general a cargo de entre todos sus soldados reclutó al más veloz, reclutó al más rápido, aquel que corredor, y lo envió a Atenas, la capital de Grecia, para llevar la noticia de que los griegos habían vencido, habían derrotado a los persas en esa batalla de Maratón. Y cuenta la historia que Felípides, que era el nombre de este soldado, salió corriendo a Atenas y corrió tan rápido, una distancia de 42 kilómetros, que cuando llegó a Atenas, al centro de la ciudad, y se paró al centro de la plaza y comunicó en estas palabras: hemos vencido a Persia. Dice la historia que inmediatamente él cayó muerto debido al esfuerzo que él hizo para poder llevar esas buenas noticias de que el imperio griego había vencido, había ganado la batalla a los persas. Amados hermanos, si este hombre tuvo ese arrojo y entregó todo lo que humanamente él pudo hacer, correr con todas sus fuerzas para llegar y comunicar esa buena noticia al pueblo griego, ¿cuánto más importante es el mensaje de salvación que Dios nos ha encomendado a nosotros, que somos sus discípulos, que confesamos públicamente a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador? El mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje 1000 veces superior a esa buena noticia que Felipe fue a comunicar a Atenas. Hermanos, Dios demanda de nosotros un esfuerzo total, una entrega total respecto a esta comisión que Él nos ha dado. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Es hora, amados hermanos, de tomar en serio esta responsabilidad, este llamado, esta comisión, y cumplir con fidelidad, aún poniendo en riesgo nuestra integridad física, o como ocurrió en la vida de muchos profetas y siervos de Dios que tuvieron que ofrendar su vida en sacrificio a través del martirio por la predicación del Evangelio. El segundo punto que quiero que analicemos en esta mañana, del versículo 16 en adelante, es el efecto que produce la predicación de este bendito evangelio en la vida de los oyentes. Hace 15 días, recuerdo perfectamente cuando hablamos de una porción del Sermón del Monte, en la predicación del afán y la ansiedad en nuestras vidas, señalamos que el evangelio no es solamente para los incrédulos. Es un error que ha cometido la iglesia en pensar, en decir, el evangelio es para ellos, para aquellos que andan perdidos, para aquellos que no han alcanzado salvación. Pero hermanos, el evangelio es tanto para los incrédulos como para los creyentes. Es a través de la palabra de Dios, de la predicación del evangelio de Jesucristo, que llegamos al conocimiento y obtenemos la salvación que Cristo ofrece, y es a través de esa misma palabra que somos edificados y obtenemos crecimiento en nuestras vidas día tras día. Así que no podemos decir, amados hermanos,
que el evangelio es únicamente para los incrédulos. El evangelio es para los incrédulos y también para nosotros como discípulos, como hijos de Dios. Dice el verso 16 en adelante, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amados hermanos, una realidad que ocurre en la predicación del Evangelio de Jesucristo es lo que dice el verso 16, no todos obedecieron al Evangelio. Y en esta expresión, no todos obedecieron al Evangelio, están incluidos tanto los incrédulos como aquellos que profesan la fe cristiana, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, pero realmente no han creído el Evangelio, no se han sujetado y no quieren obedecer las demandas que este Evangelio pide a cada uno de nosotros. Así que hay un doble efecto en la predicación del Evangelio. El aspecto positivo, como menciona el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor. En esta porción del Evangelio, Jesús nos muestra y nos dice la realidad de que Él tiene un pueblo escogido, un rebaño cuyas ovejas oyen su voz, escuchan la voz del pastor y lo siguen, lo obedecen. Dios quiere en esta mañana que cada uno de nosotros podamos estar en ese rebaño, en esa porción del pueblo de Dios, la cual oye la palabra, la vive, la toma, la abraza y se esfuerza en vivirla, se esfuerza en practicarla. Porque aquellos que se salven, que serán salvos, declara la Escritura, no son los oidores olvidadizos, sino los hacedores de la palabra de Dios. La pregunta aquí es qué efecto está causando la predicación del Evangelio de salvación en tu vida como creyente, en tu vida como discípulo. ¿Qué efecto está produciendo la predicación del Evangelio que escuchas domingo tras domingo? Dice el verso 16 que hemos leído que no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías declara y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, con tristeza miramos hoy en día que para muchos el concepto de iglesia es un concepto distorsionado. Muchos ven la iglesia como un club social, un club en el cual tienen una membresía, tienen una pertenencia, pero no hay obligaciones, nada más hay privilegios. No hay responsabilidades, nada más hay bendición. En particular, aquellas iglesias que proclaman el
el evangelio de la prosperidad, en la cual prácticamente Dios viene a ser como ese genio de la lámpara maravillosa, al cual le exigen, al cual le piden todos sus caprichos, todos sus deseos. Y en ese evangelio de la prosperidad, Dios está obligado a cumplirles todas sus demandas. Lamentablemente, estas iglesias arrastran a miles de personas quienes, satisfaciendo sus anhelos y sus deseos materiales, cambian totalmente, hermanos, el concepto correcto de lo que es la iglesia. Responden de una manera negativa al evangelio, y Dios se ha mostrado y seguirá mostrándose hasta el último día de la historia humana, cuando Cristo venga en las nubes para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios estará con los brazos abiertos, esperando un cambio, esperando que el hombre deje sus malos caminos, esperando que se arrepientan y se vuelvan a Él para obtener salvación. Qué hermoso es mirar esa figura de Dios, esa actitud de Dios para con su pueblo, para con los incrédulos, porque el pasaje que estamos analizando, el capítulo 9, 10 y 11, aunque no lo hemos leído, habla precisamente de la salvación de Israel, que fue el pueblo elegido por Dios desde el Antiguo Testamento. Y en el verso 21 del capítulo 10 que estamos analizando, dice: pero acerca de Israel, acerca del pueblo que Dios escogió, dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué duro es, amados hermanos, despreciar a Dios. Él está en la mejor disposición de perdonar. Todo el día, dice, todos los días extendí mis manos, abrí mis brazos para recibir, para perdonar, para sanar a un pueblo que fue rebelde y contradictor. Viene a mi mente la parábola del hijo pródigo, que retrata la misma escena, la misma figura que está señalando Pablo en el verso 21. Cada día, dice la parábola del hijo pródigo, el padre salía a la puerta de su casa y miraba al horizonte para ver si su hijo, aquel que lo había desafiado, aquel que lo había afrentado pidiendo su herencia en vida, aquel que se había ido a una provincia lejana a malgastar su herencia con prostitutas en los placeres de la vida, deleitándose en lo que este mundo ofrece. Sabiendo esto, el padre cada día salía a la puerta esperando a que ese hijo pródigo un día regresara a casa, no para castigarlo, no para desheredarlo, sino para recibirlo nuevamente como hijo. Y es lo que esta misma parábola nos enseña. Cuando esto ocurrió en la vida del hijo pródigo, cuando estuvo ahí criando cerdos y comiendo las algarrobas que ellos comían, levantó los ojos al cielo y dijo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar, lejos de mi padre, lejos de mi familia, lejos de mi casa? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿cuál fue la sorpresa del hijo? Cuando el padre
ordenó a sus criados: traigan ropas nuevas, póngale un anillo a mi hijo, traigan sandalias y maten un becerro y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido, mi hijo que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Qué maravilloso es saber que Dios está en la mejor disposición de perdonarnos, que Dios está dispuesto a recibirnos nuevamente si es que hemos fallado, si es que no hemos estado cumpliendo con la gran comisión, si no hemos abierto nuestros labios para compartir con los perdidos el evangelio de salvación. No importa, el día de arrepentimiento, el día de salvación es hoy, dice el Señor, porque Él está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a equiparnos, capacitarnos y enviarnos para cumplir con esta misión. Amados hermanos, tengo que señalar en el amor del Señor que en la iglesia hay muchos errores, hay muchas faltas respecto a la proclamación del evangelio. Muchas veces en la iglesia hay personas que acostumbran preguntar: ¿quién va a predicar el próximo domingo? Si es el hermano fulano de tal, bueno, pues no me interesa escuchar de él el mensaje de salvación. Nos fijamos en las personas y pasamos por alto que nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Que cuando abrimos la escritura es Dios quien habla, no es el hombre. Nosotros simplemente tomamos esta palabra poderosa de Dios y la compartimos con el pueblo de Dios, con los incrédulos. Y tenemos que superar esto, amados hermanos, al ir a la iglesia. ¿Con qué actitud vamos? ¿De verdad estamos yendo para escuchar hablar a Dios a nuestras vidas? ¿O simplemente estamos yendo a la iglesia para cumplir con lo que la religión externa demanda de nosotros? Para muchos, el tiempo de la predicación es el tiempo perfecto para dormir. ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué le estamos demostrando a Dios cuando en el culto y particularmente en la predicación estamos durmiendo, estamos distraídos, estamos platicando, estamos jugando? Simplemente le estamos diciendo al Señor: no me interesa lo que tú quieres decirme en este día. Es algo irrelevante, es algo que no me interesa. Y cuidado, hermanos, porque esas actitudes son una muestra de que realmente nos estamos enfriando o ya estamos fríos espiritualmente. Aquellos hermanos que llegan a la hora que quieren al culto, muchos llegan a la mitad del culto y otros llegan al amén o a la bendición pastoral. ¿Cuál está siendo tu actitud hacia la predicación de este bendito evangelio? No olvidemos que cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, Cristo está ahí, Dios está en medio de su pueblo, como lo dice la carta de Apocalipsis. Cristo está en medio de los 7 candeleros paseándose. Ahí está el Señor en medio de su iglesia, hablándonos a través de su bendito evangelio. Dios quiera, amados hermanos, que en esta mañana
la palabra expuesta pueda producir y pueda traer un cambio en nuestra mente, en nuestra actitud y en nuestra vida en general. Hemos hablado en esta mañana, ya recapitulando y llegando al fin de esta reflexión, de este mensaje. En primer término dijimos que a Dios le ha placido que a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, traer salvación a los pecadores. Y dijimos que podemos responder a esta comisión y a este llamado de dos formas, positiva o negativamente. Analizamos la vida y el sentir del apóstol Pablo, quien para él era una necesidad urgente e imperiosa el compartir el Evangelio con otras personas. A todos, griegos y gentiles, soy deudor, porque él conocía y él sabía del poder que contiene el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. O podemos responder negativamente, seguir en la misma postura que tuvo el profeta Jonás al principio de esa encomienda, de huir, de tratar de evadir esa responsabilidad, y podemos llevar así nuestra vida y nuestro cristianismo. Pero Dios no quiere esto. Hermanos, la predicación del Evangelio, en segundo término, dijimos que habrá una respuesta positiva al Evangelio. Aquellos que escuchan el Evangelio dentro de toda la raza humana, no olvidemos que Dios tiene un pueblo escogido. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Nosotros no sabemos quiénes, qué personas son los elegidos desde la eternidad para salvación por medio de Jesucristo. Lo que sí sabemos es nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con toda criatura. Nuestro deber es salir y tirar esa bendita semilla del Evangelio, y lo demás pertenece a Dios. Y hermanos, que en esta mañana, si hemos estado fallando, si hemos estado mostrando indiferencia hacia la iglesia, hacia la encomienda que Dios nos ha dado, que Dios nos ayude en esta mañana, y que a través de este mensaje, nuestra conciencia y nuestro ser sean sacudidos, sean despertados por el poder de la palabra, y si hemos estado fallando, podamos nosotros recapacitar, enderezar nuestros caminos y podamos empezar a cumplir con esta encomienda. Concluyo diciendo una vez más, la iglesia no es un club social, hermanos. La iglesia no es un lugar en el cual disfrutas de una membresía y de ciertos privilegios. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia en esta tierra tiene una comisión definida, una comisión dada, especificada claramente. Vayan por todo el mundo y sean mis testigos. Hablen del Evangelio a toda criatura. Esta encomienda no es una encomienda en particular solamente para los pastores, para los evangelistas, para los misioneros. Esta encomienda es para cada uno de los cristianos, aquellos que han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, aquel que se nombra discípulo. Esta encomienda es para ti, amado hermano. Imagínate toda la iglesia compartiendo el Evangelio de Jesucristo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Sería algo maravilloso. Experimentaríamos cosas maravillosas. La iglesia crecería, la iglesia se fortalecería, la iglesia vería el poder de Dios manifestándose y obrando en la vida de la iglesia como fue en el siglo I con la iglesia primitiva. Es tiempo de retomar con seriedad
el llamado que Dios nos ha hecho, porque no olvidemos, amados hermanos, que la fe viene por el oír. Les invito a orar ahí en sus lugares y pidamos a Dios que Él confirme esta palabra en nuestras vidas y obre los cambios necesarios para vivir de acuerdo a sus ordenanzas. Oremos. Padre bendito, hemos abierto tu palabra en esta mañana, esa palabra de vida, esa palabra poderosa que puede cambiar vidas. Y Señor, agradecemos que tu Espíritu Santo nos haya guiado en el análisis, en la interpretación de este texto bíblico. Padre, ayúdanos a recordar día tras día que tú nos has comisionado, que tú has puesto sobre nuestros débiles hombros, en nuestras débiles manos, esta gran responsabilidad de compartir el evangelio de salvación, el evangelio de tu Hijo Jesucristo a toda criatura. Perdónanos porque hemos fallado, porque no lo hemos hecho, Señor. Pero rogamos que a través de tu Espíritu Santo, el día de hoy seamos llamados nuevamente y tomemos, Padre, esta responsabilidad y nos esforcemos como lo hizo ese hombre Felípides al correr esa gran distancia para llevar esa gran noticia. Que haya un sentir mucho más fuerte en tu pueblo, Señor, por correr para llevar a los perdidos esa gran noticia, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay vida eterna. Abre nuestros labios, Señor, para que publiquemos tus grandezas, tu poder y este maravilloso evangelio de salvación de tu Hijo que nos has encomendado. Muchas gracias te damos, Señor, y estamos seguros que esta palabra que has enviado esta mañana no volverá a ti vacía, sino antes cumplirá el propósito por la cual le enviaste en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a esta iglesia, Puerta de Fe, y a toda tu iglesia en esta tierra, Señor. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios, hermanos, por este hermoso mensaje de parte de nuestro hermano José Fuentes. Un mensaje muy directo, ¿verdad? Muy que confronta, que nos hace ver, ¿verdad? La realidad realmente en la que muchos nos encontramos, ¿verdad? En nuestra vida. Es tiempo también de ponernos a cuentas nuevamente con nuestro Dios y hacer realmente lo que Él nos demanda. Ese es el mensaje de esta mañana. Le damos las gracias a nuestro hermano José Fuentes y vamos a entonar, hermanos, el himno de respuesta, el himno número 327. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más en medio de alas de te subí, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor.
cerca de ti, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu amor. Llévame, oh buen pastor. Oh, con pura y santa delicias de tu comunión gozar. Y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu amor. Llévame, oh buen pastor. De lo grande amor no comprender el cual está mirar. Eres vivo, vivo, Jesús es quien tu gloriosa divinidad. Aún más cerca, cerca de tu amor, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu amor, llévame, oh buen pastor. Hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas. Himno 438. Los panes y los peces. Los panes y los peces. Niño le dio al Señor sus panes y sus peces. El Señor los multiplicó y multitud alimentó. Trae tus panes y tus peces al Señor. Y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor. Y Él multiplicará. Si tú dejas que tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor. Y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor. Y Él Vamos a pedir a nuestro hermano Manuel que tenga a su cargo la oración por las ofrendas. Creo que sí está por ahí, ¿verdad, nuestro hermano? ¿No está? Hermano Manuel. Bueno, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, darle gracias a nuestro Dios, que indudablemente, pues en todo momento está
pues oremos cada uno en nuestras casas. Oremos, hermanos. Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos a tu santo trono, Señor, para darte la gloria y la honra, bendito Dios, que solamente tú te mereces. Gracias, Padre Celestial, porque en cada momento, Señor, hemos visto tu mano poderosa, acompañándonos en cada momento, en cada situación de nuestras vidas. Y en estos momentos, Señor, no ha sido la excepción, dándonos, Señor, no olvidándote, Señor, de nuestras necesidades, de suplir, Señor, nuestro alimento, de estar, Señor, en los momentos de salud, en los momentos de flaqueza, Señor, porque Padre Celestial, hemos podido tener nuestro alimento en nuestra mesa, Señor. Y Padre bendito, en estos momentos, de lo que tú nos has dado, Señor, te damos, recibe estas ofrendas, Señor, te rogamos tu bendición y consagración, Señor. Señor, la hemos traído con toda humildad, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos, Señor, de tu mano proviene. Y, Señor, nada es por nuestro esfuerzo, nada es por nuestra inteligencia, nada, Señor, es por nuestras capacidades. Sino a ti reconocemos, Señor, que de tu abundancia tú nos das y gracias te damos, Señor. Te rogamos tu bendición y tu consagración para estas ofrendas. Señor, rogándote por nuestro hermano que las administra, Señor, darles esa sabiduría y ese temor, Señor, para honrarlas, Señor, que tuyas son, Señor. Alabado y bendito seas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo damos. Amén. 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 Vamos a concluir nuestro culto de alabanza, adoración a nuestro Dios en esta mañana, teniendo la oración final y la bendición pastoral a cargo del pastor que nos acompaña en esta mañana, el presbítero José Fuentes. Vamos a darle este momento, todos ahí en nuestras casas, hermanos, listos para orar a nuestro Dios, dándole gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Padre bendito, en esta mañana agradecemos la oportunidad que tú nos has dado de congregarnos, de reunirnos, aunque sea a través de este medio virtual, para rendirte este culto. Pues, Señor, reconocemos que tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Señor, en tu palabra tú nos muestras que en todo momento ahí en los cielos, los coros angelicales, el pueblo redimido de la que pertenece a la iglesia triunfante, está ante tu trono, alabándote, bendiciéndote, dándote gloria y honra. Y en esta mañana, Señor, esta iglesia local, Puerta de Fe, se ha reunido para tributarte juntamente con la iglesia triunfante, juntamente con todos los seres angelicales, la gloria y la honra que solamente tú mereces. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por darnos una salvación tan grande. Gracias por habernos redimido. Y entendiendo todo esto, Señor, sabemos que no tenemos con qué pagarte. Nada que podamos hacer, Señor, podrá pagar, podrá hacer algo respecto a esta salvación que tú nos has dado, pero sí sabemos, Padre, que tú te alegras, que tú te gozas cuando tu pueblo se reúne en humildad, en unidad, para reconocer a través del culto público que solamente tú eres Dios, que solamente tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en la vida de tu iglesia. Padre, en tus manos encomiendo este pueblo, Puerta de Fe, que tú bendigas a cada familia, a cada miembro de esta iglesia. Si hay enfermos, rogamos que en esta hora poses tu mano poderosa sobre ellos y traigas sanidad.
Padre, también pedimos por aquellos que están desanimados, aquellos que están enfriándose espiritualmente, que tu palabra poderosa, al ser impartida por tus siervos, pueda traer vida, pueda traer aliento, pueda renovar las fuerzas de tu pueblo, y de esta manera podamos seguir firmes y constantes en tu obra, creciendo, Señor, en el conocimiento tuyo, hasta el día en que tú vengas o hasta el día en que nos llames a tu presencia. Señor, rogamos también por toda tu iglesia en esta tierra, por ese culto que están tributando a tu nombre, Señor, en este día. Recíbelo, Padre, como una ofrenda de olor grato delante de ti. Muchas gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque día tras día renuevas tus misericordias para con nosotros, aun cuando somos inmerecedores. Ayúdanos también a responder cada día que oigamos tu palabra a ese mensaje, y de esta manera nuestras vidas vayan siendo transformadas a tu imagen, Señor, hasta que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, hasta que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada totalmente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos también a responder a esa encomienda, a esa comisión que tú nos has dado como hijos tuyos. Gracias, Padre, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión bendita del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con los enfermos, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos ahora con los intereses de la iglesia, avisos. Damos el lugar a nuestro hermano Isaías. Tiene a su cargo este momento. Gracias hermana Claudia. Ante nada, pues agradecerles también a ustedes por la elaboración del orden de culto de este domingo. Gracias a los muchachos participantes, lo hicieron muy bien. Y también le agradecemos al pastor José Fuentes su participación y nuevamente aceptar esta invitación. También pues agradecemos a los visitantes, de quienes nos visitaron esta mañana. Yo tengo a la familia Bojorquez Molina y a la familia Gómez Bojorquez. No los conozco, pero les damos la bienvenida y les agradecemos su visita en este medio electrónico. También vi a Diana y a Christopher. Espero que todavía estén allá escuchándonos. Gracias, Diana, por su visita, y a Christopher también un saludo y un abrazo. Y a todos los hermanos que tomaron este tiempo, hermanos, para participar en este hermoso culto. La gloria sea para nuestro Dios. Los esperamos en la tarde, a las 6 de la tarde, para el culto vespertino, y el próximo viernes a las 7 de la noche. El próximo domingo tenemos el orden de culto a cargo de nuestra hermana Nidia Narváez. El próximo domingo, así que estamos pues para escuchar alguna invitación o alguna participación, si la hay, hermanos, y seguimos también invitando a todos los miembros de nuestra iglesia que pues hagamos el esfuerzo de unirnos por este medio, de participar como un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo para llevar a cabo los cultos de alabanza a su nombre. Son los avisos, hermanos. Dios nos bendiga. Buen provecho. Un saludo a todos. Un abrazo a todos. Que el Señor nos bendiga. Buen provecho y nos vemos en la tarde a las 6. Saludos, hermanos. Bendiciones para todos. Saludos, hermanos. Igualmente, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias a todos. Saludos Dios a les todos. bendiga.
Dios te Igualmente, bendiga. hermanos, gracias. Betty. Betty. Sergio. Adiós. Dios les bendiga. Gracias por Adiós. Cris. Adiós. Charadai. Charadai. Adiós. Erika, Sergio. Sergio. Adiós. Betty. Ahí está así. Mary. Chacín. Hermana Berta, bendiciones. Dios te bendiga. Florida. Cristina. Los chavitos están aquí a mi izquierda. Adiós. Dios le bendiga, hermano. ¿Nos despides? Saludos, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Igualmente, saludos. Los En la esperamos. tarde, primero Dios. Buenas tardes. Hermano Eder. Saludos de mi hermano Eder. Saludos, hermano, saludos. Hermano Chay. Saludos a todos. Sí. Desapareció. Es de la Alejandro. Es del Alejandro. No sirve la cámara hoy. Ah, ¿dónde andan? Que vuelvas. Es en el teléfono de Abiel, no prendimos la computadora. Ah, Ya te escuché, es del Alejandro. Están disculpados, entonces. Ahí está el pastor. Pastor. Pues,